grabar en la computadora. Bueno, pues bienvenidos, estimados compañeros y compañeras. Hoy sábado 1 de abril del 2023, son aproximadamente las 8:18, considerando que el horario es el de la Ciudad de México y damos inicio a esta sesión que llamamos el sexto día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Freud. Y voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender. Hoy abordaremos la lectura, algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de la parálisis motrices orgánicas e histéricas. Está muy largo el título, pero así es. Pero así es. Así es. A ver, voy a compartir, como otras ocasiones, hice un diagrama. Ah, mira, ya lo abrí 2 veces, ya lo tenía abierto. Cerramos este porque si no hago modificaciones acá y luego no se guardan. Ya habíamos visto prácticamente que Freud ha sido una persona que escribía bastante y precisamente este que está en el cuadro rosa fuchsia. Y yo le decía Rosa a mi hija, ¿no? Rosa fuchsia. Bueno, Rosa fuchsia. No pasa nada. Este surgió desde cuando Freud fue a París y Ujú, entonces Charcot prácticamente le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te recomiendo que hagas un estudio sobre estos temas. Y bueno, pasó desde que Charcot le dio la sugerencia hasta que se publicó en 1893, pasaron casi 5 años. Entonces, ujú, una de las primeras características es que Charcot influye para que Freud escribiera este artículo y tiene una comunicación con Flies, o Flies, no me acuerdo cómo se ujú, pronuncia, sobre la existencia de ese artículo desde sus inicios. Entonces, se ujú, percibe que a través de, o con esta evidencia, de que sí fue mejorándolo, fue evolucionándolo, o que lo ujú, detuvo por algún tiempo en lo que tomaba más experiencia. Y como comenté, después de 5 años, informa Freud a Flies que por fin ha terminado su artículo en 1893. ujú, Entonces, aquí está el artículo, más o menos vemos que bosquejos de la acumulación preliminar, que más salió en el mismo año, y el caso de ujú, curación sobre histeria. Estos artículos son interesantes porque el primero, pues obviamente implica o vemos un Freud divulgador de lo que está aprendiendo, de lo que está concibiendo, y por otro ujú. lado, todavía tiene el entusiasmo de la hipnosis, ¿no? Ahí Pero todavía no. es pro hipnosis. Bueno, siempre lo fue, pero conforme fue pasando el tiempo, según yo, fue escondiendo esa marca, ¿no? Que, bueno, Sí, que la fue escondiendo, pero que ya después en un escrito que vimos, dice Freud que todo le debe a la hipnosis. Bueno, sí, claro. ajá, pues aquí están algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo. Entonces, lo que vamos a ver es la comparación de la parálisis motrices orgánicas contra o versus Las de histérico. Se divide en 4 secciones, aparte de introducción, pero yo quise dividirla así, no es ciertamente la estructura del artículo. La primera es, yo pongo una pregunta, es la introducción que entiendo que Freud está buscando. ¿Qué es lo que está buscando Freud con este artículo? ¿Qué espera? ¿Qué es lo que quiere, no? Después hace una descripción de la parálisis y sus tipos con algunos ejemplos. Ujú, Empieza con en el segundo bloque, empieza con la comparación de la parálisis orgánicas e histéricas, de algunos ejemplos, ujú, menciona las lesiones y la relación con las parálisis, y finalmente habla sobre la causa de la parálisis histérica. Eso en términos generales es la estructura del texto. ujú, Ahora, aquí, vámonos aquí. ¿Qué es lo que está buscando Freud, según lo que entendí? Bueno, hacer una comparación de las parálisis motrices orgánicas en relación a las parálisis motrices histéricas. Entonces pone dos contrastes
ujú. más bien un contraste entre lo que es Lo que es orgánico, y lo que es motriz, inorgánico. Que esa idea, ¿te acuerdas que él había mencionado? Esto es sí, orgánico y esto es inorgánico, eh, ujú, de causas orgánicas y de causas no orgánicas. Es justamente después vamos a ver cómo esa idea aquí prevalece. Identificar caracteres generales de la neurosis es uno de sus objetivos. Caracteres o características, finalmente la traducción dice caracteres, pero puede ser propiedades también. ujú, Producir una concepción sobre la naturaleza de la neurosis. Eso es lo que él pretende en su escrito. Vamos a ver este diagrama del sistema nervioso porque va a ser fundamental para tener una impresión ujú, ajá, acerca, una imagen de los conceptos que vamos a hablar más adelante. El sistema nervioso, en términos muy, muy generales, esta imagen lo divide prácticamente dos, que es el sistema nervioso, creo que por aquí está la nota, así, aquí vamos a anotar, lo divide dos, que es el sistema nervioso central, ajá, ujú. y el sistema nervioso periférico. Periférico. Entonces, el central tiene que ver prácticamente con el cerebro, bueno, hay más componentes, pero vamos a llamarle cerebro, y lo Claro, otro con unas cosas que llama Freud fibras, que justamente son todas estas como ramificaciones. ajá, ramificaciones. La palabra que él utiliza también es neuronas. Eh, Ujú, entonces, fibras, neuronas, así las llama Freud. Aquí vienen todos esos caminos que llama fibras. Pues eso prácticamente se divide en esos dos componentes del sistema nervioso. Y de este lado tenemos algo que le llama cuernos, que son estos, son ujú, los cuernitos. Aquí es un haz nervioso motor, anterior o posterior. Entonces Freud le llama cuernos posteriores, ¿no? A estas conexiones que se ven aquí. Tal vez yo hubiese llamado mejor cuernos a esto, pero bueno, Freud a esto le llama cuernos. ujú, ¿Y por qué es tan importante, tan relevante mostrar esta parte de acá? Por una razón, esto que estoy señalando prácticamente, si no me falla ahí el dibujito, está aquí aproximadamente. Entonces él dice que está aquí y se repite hacia abajo, ¿no? En alguna, ujú. en algunas secciones. Digo, no soy anatomista, estoy diciendo nada más para tratar de entender lo que El está sistema. haciendo Freud. Ajá, entonces empieza aquí, pero hacia abajo también se ramifica, aunque yo creo que lo principal está aquí porque de esta parte se dividen los daños, Sí, ya sea nerviosos perdón, periférico o central o también le llama, hay otro nombre, cerebral. Entonces aquí prácticamente él dice que hay una desconexión. Pues yo le ujú. entendí que es aquí, ya algún Ya anatomista alguien, no lo ajá, alguien confirmará. más anatomista podrá Ajá, corregirlo. así es, pero la idea es esa, ¿no? Ajá, de que por aquí hay algo que se desconecta, de tal forma que al haber una desconexión, pues prácticamente hace que el brazo o cualquier otro músculo Ujú, quede dañado, ¿no? O claro. paralizado. Entonces, la idea principal son dos, o las ideas principales, que se divide en sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, y que existe algo que se llama haz nervioso motor o cuernos posteriores, que son estos que Ujú, vemos acá. Acá viene las neuronas motrices, porque también las habla, que ujú, justamente aquí está mostrando las fibras, que entiendo son a las que hace referencia Freud. Y aquí también, aquí están, miren, son estas, las fibras que conectan y que si alguna de esas se daña, pues prácticamente nosotros empezaríamos a dejar de tener algún movimiento. ujú, Ahora sí, esto Freud lo domina, nosotros no, pero él sí. Clases o tipos de parálisis motrices. Aquí prácticamente traté de la lectura de resumir con este gráfico, pues prácticamente sí. todo. Entonces dice que hay una cosa que le llama clínica nerviosa, ajá, o clínica que estudia el sistema nervioso, que Ujú, divide precisamente en dos
Son ramas. ajá, las parálisis motrices. Una que es afectada por el periférico espinal, que ya vimos cuál Ujú, era, y por la parálisis cerebral, que tiene que ver con el encéfalo y el cerebro, etcétera. Ahora, aquí hay unas fibras motrices conductoras, que son las que habíamos visto aquí, estas ramitas que van. ujú, Y él le llama que existen unos segmentos. Entonces, los segmentos a la periferia hasta las células de los cuernos anteriores de la médula, a esto él lo llama periférico, y los anteriores de la médula hasta la corteza cerebral. Es por eso que yo había mencionado en esta imagen que está acá, que aquí es donde ujú, residiría la diferencia que Freud quiere señalar. Ahora, más ujú. adelante, Freud le dice que es la parálisis detallada, que son sinónimos. Sí. Ajá, en francés, aquí está la palabra, la que no me dio tiempo de ver cómo se pronuncia, pero ahí la tenemos. Y más adelante, Freud, a mí me causa mucho interés cómo empieza a redefinir eh, para él tener su propio lenguaje de lo que está Sí. haciendo y le llama parálisis de proyección, porque explica que las fibras, como vemos acá, se proyectan de punto a punto, de un punto a otro. Es decir, estas que están Ujú, van de un punto acá, de un punto acá y se proyecta. Entonces, por eso le llama parálisis de proyección. La parálisis en masa, que es la parálisis cerebral, dice que es la parálisis de la representación. Y esto ocurre por la densidad y la cantidad. Es decir, si estas de repente se vuelven muchas, ajá, pues prácticamente hay una representación importante, ajá, un conglomerado de muchas de estas, y por eso le llama representativas, ¿no? Que ujú, más adelante él dice que esto es punto a punto y la otra representativas por lo que comenté. Y a él le llama esto estructura nerviosa. Ah, ujú, ahora, aquí viene una frase que me interesó anotar para que no se me olvidara. Dice, el trayecto de las fibras de conducción motrices está constituido por dos neuronas unidas, unidades nerviosas celulofibriales que se encuentran y entran en relación en el nivel de las células llamadas motrices de los cuernos anteriores. ujú. Justamente lo que comentaba acá. Ahora, ¿y eso de qué nos sirve? Pues bueno, él lo que quiere hacer es Es que está diferenciar. poniendo todas las cosas, todos los puntos sobre las sillas para ver la diferencia. Esa es la Así es. cosa. Él dice, existe parálisis, ajá, Sí. y tienen dos causas. Unas que tienen que ver con lo cerebral y el otro con el periférico espinal. O sea, existen Ujú. parálisis orgánicas con dos causas, cerebrales y periférico espinal. Ajá. Ahora, aquí viene que el periférico espinal, ¿a qué afecta? La parálisis facial, por ejemplo, en la enfermedad de Bell, la parálisis Ujú, amilitis infantil, y cada músculo o fibra muscular puede paralizarse de manera individual y aislada. Ahorita ujú, vamos a entrar a esta parte de individual aislada. Y la parte cerebral ataca zonas amplias de la periferia, o por ejemplo, toda una extremidad, un sí. segmento de esta, etcétera. Aquí dice que nunca afecta a un músculo individualmente y que hay una cosa que le llama nutrición normal, pero ya después de esa nutrición normal, cuando habla acerca de la anemia, entiendo que habla como que de una funcionalidad, es decir, todavía sigue recibiendo oxigenación, o sea, de Ajá. alguna forma sigue teniendo eh, funcionalidad, vaya a repetir. Y Sí. a eso se refiere con nutrición normal, o es lo que entiendo. Y dice que hay una integridad de la reacción eléctrica, es decir, siempre habíamos hablado que hay una constante una constante de excitación. Y él dice, ¿sabes qué? En lo muscular también existe y hay una integridad que no se modifica cuando hay un daño cerebral. Ahora, preguntas clave e hipótesis aquí porque me sale mal. Ahí está. Yo hago unas preguntas. La historia simula los caracteres de las dos clases de parálisis orgánicas, es decir, Ujú, aquí Freud dice que en esos momentos la comunidad médica
a los histéricos le dices, tú Sí, estás simulando los síntomas de las parálisis corticales, así le llama, o periféricas, o de representación, o sí. ajá, y la estás Pero sí, simulando. o sea, el punto era que les decían que estaban fingiendo los síntomas. Ajá, él dice, pero eso es cierto, o existen algunas propiedades de la propia histeria. Ajá. Ujú. Y hay una parálisis histérica de proyección y existe la parálisis histérica de representación, es decir, si ya vimos que hay dos causas de la parálisis o por dos vías donde se pueden detectar las causas de la parálisis, esto tiene su símil con la histeria para ver si es simulado o no es simulado. Y si existen, ¿cuáles son los síntomas orgánicos? Ajá, aquí en Sí. caso existan, debe de ir entre paréntesis, porque no es parte de la pregunta. Si existe, ajá, ¿cuáles son? Ujú. La hipótesis primera de Freud, la histeria nunca simula la parálisis de proyección. Eso nos está diciendo mucho, Así porque es. va a excluir toda la parte periférico espinal, ¿no? Ujú. Hipótesis 2, las parálisis histéricas comparten solamente los caracteres de las parálisis orgánicas de representación, que tiene que Que ver es con... similar a la primera hipótesis. Así es. Ah, cierto, cierto, cierto. Hipótesis 3, las parálisis histéricas flácidas nunca afectan a un solo músculo, salvo en el caso de que este músculo sea el instrumento único de una función. Esto lo vamos a ver más adelantito. Ujú. Y el ejemplo que él pone es la hemiplegia, que prácticamente, en términos generales, aquí el dibujo nos lo está diciendo, se te paraliza alguna extremidad, incluso puede ser la espalda, Sí. lo facial, pero aquí lo representa, ¿no? Algo de esto se te Ujú. paraliza. Que Ajá. es toda la extremidad, no es solamente el bíceps, no es el tríceps, no Ajá. es todo el brazo. Todo lo basó toda la pierna para la hemiplegia, ¿no? Ahí pone ese ejemplo. Claro. Aquí también traté de juntar todo lo que decía en su texto. Hace un comparativo de la parálisis histérica flácida, así le llama, contra la parálisis de representación. Es lo que va a contrastar. Entonces, la parálisis periférica espinal, dice, esa no nos vamos a meter porque no hay puntos de comparación, aunque existen algunas cosas que se pueden considerar. Pero entonces lo que va a pasar es aquellas afectaciones del cerebro con la histeria flácida. La parálisis histérica flácida afecta el segmento central, que justamente central quiere decir el segmento del cerebro, ¿no? Lo que tiene que ver con el Ujú. cerebro. La espalda puede estar más paralizada que las extremidades, es lo que menciona Freud, y se producen artificialmente parálisis aisladas en contradicción con las reglas de la parálisis orgánica cerebral. Bueno, Ujú. aquí pongo obviamente el punto en este cuadro para soportar lo que dice acá. Él dice, ¿sabes qué? Hay dos, la parálisis de representación y la parálisis de proyección. Ujú. Ahora, la histeria, o más bien la parálisis histérica, pues más bien es como un punto medio de ambas. Entonces, Ujú. Freud, ¿por qué? Porque hay una parálisis de piernas en movimiento en la cadera. Cuando esto ocurre, pues prácticamente cuando tienes una parálisis, esta que está acá, ajá, Sí. no hay un movimiento en la cadera, mientras que sí hay un movimiento en la cadera cuando se acerca más a la parálisis cerebral. O sea, es decir, si tiene una afección o de repente tiene un daño orgánico, pues tienes movimiento en la cadera. Pero si es histérica, ajá, la parálisis no muestra un movimiento. Entonces, es una de las observaciones. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Esta parálisis, ajá, es el punto medio porque esta se acerca mucho a a la parálisis periférica. Justamente aquí lo muestra la imagen, ¿no? Esta está cortada, pero obviamente se va hasta las piernas. Cuando hay una afectación en estas fibras, prácticamente, si es a la pierna, pues obviamente aquí la parálisis es completa. Y es por Ujú. eso que él dice que es un punto medio.
la parálisis histérica. Ajá, sí se te duerme la pierna, pero pues tienes movimiento en la cadera, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo? Perdón, sin Sí, movimiento en sí, la claro. cadera, ¿no? Ajá. Ahora, vamos a ver acá, con otro ejemplo de la hemiplegia. Dice, ¿sabes qué? La parálisis histérica se comporta más como una monoplegia, es decir, nada más te afecta a una extremidad, Ujú. mientras las parálisis, no, vamos a llamarle de representación, pues prácticamente te afectan aquí, que es el normal, que se te duerme. Ya vimos un caso, ¿no? De un hombre histérico que se le duerme a la Sí, mitad del cuerpo, así es. que sería esta, o la parte inferior completa de abajo, etcétera. Pero dice, no, en la histeria nomás afecta a un órgano, o a un brazo, un músculo, pero aquí no hay una afectación facial, porque cuando vimos este caso, se le dormía el brazo y se le dormía la parte de la cara cuando es ocasionada por un problema o una lesión no quise decir lesión porque eso va más adelante, pero ya lo dije, una lesión en el cerebro. Sí, sí, sí. Y cuando es una monoplegia cortical pura, es decir, cortical que tiene que ver con el cerebro, no puede volverse absoluta y delimitada a la vez. O sea, no puede ser ambas como sí lo es en la histeria. El brazo es Ujú. inerte y hay una afectación facial. Es Así decir, es. ajá, esto ya se parece más a la periferia, ¿no? Que te afecta todo. Ahora vamos a ver acá. Paralelismo de las dos series. Obviamente habla acerca de la serie de la corteza, de la serie de neuronas o de las fibras. Ajá. Ujú. eh, Periféricas y relacionadas al cerebro, pero como no vamos a ver la corteza y también tiene fibras, o lo que tiene que ver con el cerebro, entonces dice Sí. que hay una afectación, la llamamos bilateral, porque si una se daña, hay una repercusión en las fibras, y si se dañan las fibras, hay una repercusión en la corteza cerebral. Entonces ahí por eso le llama paralelismo. Entonces, daño Ujú. cortical no produce monosplegias puras, que es lo que está diciendo, y centros motores no están separados netamente. Las fibras motrices de conducción próximas, ajá. Ahora, ¿por qué no hay tantos daños? Porque él dice, cuando son periféricas, el segmento es mucho más largo, se daña, pues ya no hay comunicación, pero cuando son daños en la corteza, esas fibras motrices están muy cerquita de tal modo que no se, y como son varias, pues no se notaría tanto el daño. Ajá, entonces por eso hay poca probabilidad del daño aisladamente. Es decir, si se daña, se dañaría un segmento y pues te afectaría prácticamente todo el músculo. Mientras que la periférica es así, como vamos a ver el brazo, se te puede paralizar la mano de manera aislada. Se te Ujú. paraliza la mano, pero tu brazo puede estar funcionando. Ajá. Ahora, cada detalle clínico de la parálisis de representación puede hallar su explicación en un detalle de la estructura cerebral y viceversa. Que justamente lo que decía, hay una afectación bilateral o en paralelo. La conclusión de Freud es la extensión y localización de las condiciones estructurales del sistema nervioso producen caracteres de parálisis orgánicas, que es justamente Ujú. lo que traté de decir. Esto se vuelve un poquito así pesadito, pero está muy interesante. Vamos a llegar ya a lo interesante, ¿no? Sí, claro. Él define la lesión dinámica como una lesión en la que ya no se encuentra huella en el cadáver, y ahí pone dos ejemplos, que tiene que ver con el edema y con anemia, es decir, muerto el organismo o la persona, pues ya no puedes encontrar ningún rasgo de ella y eso le llama lesión dinámica. Ujú. Por lo tanto, la anatomía del sistema nervioso determinará las propiedades de la parálisis. Es decir, si hay una afectación en ese sistema nervioso, pues vas a encontrar una lesión. Prácticamente Sí. lo que entendí. Ahora la pregunta Ujú. es, ¿debe existir una lesión histérica que cause parálisis? Es decir, con todo lo que dijo atrás, según yo, vemos que hay unas causas en la parálisis porque hay un daño en el sistema nervioso central, que es Ujú. lo que podemos comparar. La pregunta Así es, es. ¿existe una lesión histérica que cause parálisis? Vamos a ver. Claro. Sí, porque ya vemos que en las orgánicas tiene que haber una lesión.
Exacto. Tiene que estar afectado el sistema nervioso para que haya una parálisis, desde lo orgánico. Pero la pregunta es, ¿y en la histeria también? ¿La histeria puede provocar una lesión en el sistema nervioso? O el sistema nervioso dañado. Ah, sí. Ajá, Sí, cuando sí es del sistema nervioso dañado, pues ya estamos en en lo la parte orgánico. orgánica. Sí, tienes razón. Ahora, la lesión de la parálisis histérica debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso. Ya te lo está poniendo, ¿no? Sí, ahí ya te mató todo. Ajá. Y sabes qué, es independiente puesto que la histeria, aquí dice histeria, pero es la histeria, se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviese noticia alguna de ellas. Es decir, Ujú, es independiente. ¿Para qué es lo que va a desarrollar Freud? Pues va a desarrollar cómo podría ser una lesión que es causa de la parálisis histérica. Pero él dice, hace una aclaración, no me voy a meter en problemas. Dice, ujú. voy a indicar la línea de pensamiento que puede conducir a su concepción que no contradiga las propiedades de la parálisis histérica en lo que difiere de las parálisis orgánicas. Ahí lo está diciendo, voy a definir una línea de pensamiento. No te voy a dar la solución. Sí, no, ni siquiera te estoy diciendo que es la línea correcta, solo es una línea del pensamiento. Así es. Sí, ahí está su disclaimer de Don Freud. Fíjate que le acabo de decir Don Freud, ya lo siento tan cercano. Ajá. Y lesión funcional o dinámica. Ya vimos que la lesión dinámica, aquí está su Ujú, definición, pero ya le empieza a cambiar a utilizar lesión funcional porque hay una alteración de función o dinamismo, alteración ujú, de una propiedad funcional. El ejemplo que él pone es disminución de la excitabilidad o de una cualidad fisiológica que en el estado normal permanece constante. Ya vimos el principio de constancia, aunque ujú. lo vimos en la psique, pero también funciona en los músculos o varía dentro de los Pues, límites pues, determinados. de hecho lo vimos en la psique, pero tenía su fundamento en lo Ah, orgánico. en lo orgánico. Y aquí, para este ejemplo, ¿te acuerdas que pusimos una campana de Gauss? Entonces, Sí, cuando él dice varía dentro de los límites determinados, pues habla del habla de esa promedio, campana. ajá, exacto, habla de ese promedio que le llaman normal, que está entre la primera, toma el promedio más o menos la primera desviación estándar, y ese rango que podemos ver ahí, pues son los límites determinados, y a eso le llamaría el Freud normal. Normal. Ahora, pero, ¿y la histeria? ¿Existe o no existe alguna causa orgánica? Pues ya bosquejó su hipótesis de que no, que es independiente, pero ahora lo va a Ujú, mostrar. Dice, la existencia de una alteración funcional sin lesión orgánica concomitante, es decir, que trabaja en conjunto. ujú. El cuerpo, ah, y los, aquí no, órganos, aquí debo decir órganos, órganos, son afectados, sí, sí, ahí está, órganos. El cuerpo y los órganos son afectados por la histeria. Entonces, aquí te está diciendo, ¿cómo lo va a mostrar? Te está diciendo, el cuerpo y los órganos son afectados por la histeria. O sea, si hay una afectación de la Pero histeria, fíjate cómo es diferente, porque al decir son afectados por la histeria, quiere decir que primero es la histeria que está afectando al cuerpo ajá, y y y no es el sistema nervioso el que está afectando el cuerpo, ¿verdad? acá, ¿no? Acá está. Justamente, Exactamente. aquí sí hay un paralelismo, una Ujú, bidireccional, y aquí ya no. ¿Tienes razón? Ajá, exactamente. ajá. Ahora ve, comprobaciones táctiles y visuales de A. Es decir, Freud dice, yo no tengo un medio científico más que tocar, que justamente Sí. cuando ponía a la persona que tenía histérica, que había perdido sensibilidad, que se Ujú, considera como un histérico, había perdido sensibilidad y le metía la aguja, ¿no? Entonces era sus comprobaciones táctiles y aquello que él veía. Y hablaba cuando del brazo, ¿no? Que si el histérico estaba con el brazo así y en hipnosis se lo ponía así o le tomaba los brazos y lo ponía así, mantenía la funcionalidad y aunque ya no lo dejaba en esta parte. es Entonces, correcto. son dos formas donde dice, científicamente no te lo puedo demostrar, pero lo puedes comprobar de estas dos formas. La Así lesión es. de la, ajá.
La lesión de las parálisis histéricas será una alteración de la concepción o representación. Aquí ya está el núcleo. Es, Ujú, ok, está bien, yo te creo que el cuerpo y los órganos son afectados, pero ¿por qué? ujú, ¿Para qué te lo dicen? Porque hay una alteración, además esta la voy a poner acá, este color, de la concepción o de la representación. Aquí te lo está diciendo, esta es la respuesta. Ajá. ujú. Hay una alteración de esas representaciones, que las representaciones ya habíamos visto que hay un fenómeno que tú interpretas de alguna forma, lo almacenas en algún lugar, te genera una energía y hay que tramitarla o no tramitarla. Entonces, si hay una alteración, es decir, no hay un funcionamiento, un trámite de esa energía, solamente vas a tener una afectación en el cuerpo y en los órganos. Aquí está lo interesante. Eso, o sea, todo lo que dijo para llegar a esto, me encantó. Sí. Conclusión de Freud, la lesión sería entonces la abolición quiere decir derogación o de una ley no vigente o de una costumbre, Ujú, es la accesibilidad asociativa de la concepción del órgano. Ahorita entramos a qué se refiere. El órgano estará paralizado en proporción a la persistencia de este valor afectivo o su disminución por medios psíquicos apropiados. Esta parte es un poco compleja. Freud lo reconoce en su texto. Si uno lee ahí, os lo puedo decir en qué parte. Bueno, hay una parte, bueno, no me acuerdo dónde está, pero sí la anoté, donde dice que sí es complejo esto que él está explicando. No me estoy excusando de ello porque también hice la tarea, pero bueno, si ujú. Freud mismo lo dice que es complejo, pues voy a tratar yo de entenderlo. Entonces, y más adelante lo explico ya como a forma de puntos, pero él lo que dice aquí es que existe una lesión, ajá, pero esa lesión es ocasionada porque por una representación tuya, ajá, le manda, ya no haces consciente de tu mano. De hecho, da un ejemplo más adelante que voy a entrar en él. O sea, ya no haces ya no es vigente esa asociación. Ajá. Ujú, Y le das otra asociación. O sea, una asociación funcional ya no es vigente y le das una asociación afectiva. ujú. Y esa es la que va a contar y es la que te va a producir la parálisis si no la sabes tramitar. Ahora, qué tanto se te va a paralizar tu órgano? Pues dependiendo la proporción de ese valor afectivo. Ajá, entonces, entre más grande sea el valor afectivo, pues más parálisis vas a tener. Si dices, Claro. pues obviamente vas a tener menos. Digo, es una idea difícil, pero ya con lo que nos está diciendo, pues está muy interesante, ¿no? Aquí le llaman la teoría aquí hay una teoría y y a manera de cómo funciona esa teoría, que fue prácticamente es conclusión de esto o continuación. Sí. Para empezar, menciona por primera vez la palabra subconsciente. Lo cual ya eso es mucho, ¿no? O sea, Ya. significa que ya dimos un salto enorme en las ideas de Freud. Ajá, ahí ya menciona subconsciente, quién sabe a qué se refiere todavía. Ujú. Y más o menos lo sospechamos porque hablaba de una conciencia Segunda secundaria, mente. hablaba de unas sombras, ¿te acuerdas? Que Ujú. hablaba de unas sombras Sí, sí, donde, la edición pasada. ajá. Ahora, ahí dice, la asociación basada en el valor efectivo produce parálisis histéricas. Esto es importante. La Ujú. asociación basada en el valor afectivo produce parálisis histéricas. Ahora, ¿cómo de ese ejemplo? Menciona la de un rey, perdón, la de un súbdito, que el rey le Ujú. da la mano y este cuate ya no quiso lavarse la mano porque lo había tocado el rey. Ajá, entonces él tenía un afecto, había tenido una representación a través de un afecto, por ser el rey, Ujú. entonces su mano perdió la funcionalidad, ya no la quería lavársela, ya no la quería usar para que es la mano. Sí, ya no servía la mano porque estaba siendo, pues Exacto. casi que idolatrada, ¿no? O sea, la tocó el Ajá. rey. Pero y también hay objetos que tienen esa asociación afectiva, Ah, sí, por supuesto. como podrían ser los anillos de los novios, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues Ahora, es que depende más de la carga afectiva que le pongas que el objeto en sí. ajá.
Ahora, imagínate que este súbdito ya tiene su mano que no se la quiere lavar, que no la quiere mover, que no la quiere utilizar, queda paralizada. ¿Cómo haces que la vuelva a mover? Acá te lo dice Freud. Si se borra el valor afectivo, desaparecerá la parálisis. Ah, Completamente. esto, Que esto, suena bien fácil, ¿verdad? Que realmente ahora cómo le hago para desaparecer el valor afectivo, pero sería la fórmula. ajá, exacto. La única Si ya forma no que significa conocía, tanto para ti, ya ese afecto ya no tiene efecto. así es. En ese momento vamos a recordar que había algunas técnicas terapéuticas Sí, que uno era en descansar, otra, tú habías comentado que a un aislamiento en un centro psiquiátrico. charconiano, ajá, otras eran las paradizaciones, que era Ujú. meterle toques o choques eléctricos. Pero fíjate que aunque no lo menciona explícitamente, también ahí está un poco la hipnosis, Es que sí, aquí la sugestión. ya lo dijo, aquí ya lo Sí, dijo. sí, pero más adelante, ¿no? Ajá, la psicoterapia hipnótica es el recurso para eliminar el valor efectivo. Completamente. Y ¿te acuerdas que en un Una principio pusimos sugestión. esto? Ajá, pusimos esta imagen. Aquí todavía era pro. Sí, es que se ve que está en su apogeo de la hipnosis. Ajá, O sea, entonces con toda la emoción. lo único que yo conozco para eliminar esas parálisis o esos afectos que ocasionan parálisis es la psicoterapia hipnótica. Ajá. Ahora, cada impresión psíquica está provista de cierto valor afectivo. Ahí le llama monto de afecto, Ujú. que ya habíamos dicho que era proporcional. Entre más afecto tengas, más parálisis hay. Entre menos afecto tengas, pues la parálisis disminuye. Aquí ya menciona el yo. Y que no es, ahí perdón la interrupción, pero que no es solamente por la parálisis. Aquí está hablando de parálisis, pero Ah, sí. aplica para cualquier cosa. O sea, es como cuando un amigo tuyo, muy, muy, muy amigo, tiene un éxito en su vida, tú también estás muy feliz por él. Pero si una persona que casi no conoces tiene un éxito en su vida, pues como que sí, como que, ay, sí, muchas felicidades, pero Pues no te ya. emociona. Sí, sí, No, sí. o sea, y digo esto para poner en claro la fuerza que tiene esta parte efectiva, ¿no? O sea, no nada más es para las enfermedades o no nada más es para exclusivamente la parálisis. Para cualquier cosa, o sea, este efecto se va a dar, simple y sencillamente hay que verlo, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 sí. Ahorita voy a reforzar tu punto con una idea a ver si no se me va. El yo Ujú, libra el monte afectivo vía una ujú, reacción motriz o por un trabajo psíquico asociativo, que es justamente cuando dice libra, es cómo tramita esa energía. ujú, Fíjate que era que la energía a través de de su energía constante, había que mantener unos rangos. Y lo ujú, que se diera o hiciera falta, pues lo tenías que ir compensando de alguna otra forma. Y lo compensas a través de una reacción motriz, que ahí habíamos visto una persona que le daba como un tipo hipo, ¿no? Un tic, cuando ajá, por querer decir algo y cada vez que tenía un recuerdo de ese algo, pues le daba como un tipo hipo. O ujú, por un trabajo psíquico asociativo, que justamente ya vimos que él nada más conocía la psicoterapia hipnótica. Si la persona no puede tramitar el excedente, el recuerdo causa un trauma y a la vez causa los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Pues de la parálisis. ujú, Si la impresión permanece en el subconsciente, hay una imposibilidad de eliminarla. ¿Te acuerdas que ahí lo que dijo Freud, cuando vimos acerca de la historia, acerca de la historia, hizo un escrito sobre la histeria, ujú, que justamente él decía que, que una de las principales, que las personas no podían tramitar precisamente esas impresiones sin la ayuda, o sea, bien de un chamán, de un mago, de un sacerdote o de un tercero, porque ujú, precisamente se guardaban en las sombras, donde estaba de alguien para eso hacerlo consciente y poder tramitar justamente esa impresión.
Y aquí, Ujú. si no la sacas de ahí, simplemente no la eliminas. Ahora, ¿por qué me detengo aquí? Según yo, es ¿qué pasa cuando él se desencanta de la psicoterapia hipnótica? ¿Es pregunta para mí o la vas Ah, a no, no, es contestar tú? pregunta para reflexionar. Sí, sí, ¿qué Que dije, a pasa? lo mejor es pregunta retórica. No, 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 como que no, no estamos aquí, no es una escuela, no, no, es así, hay que reflexionarla. O sea, digo, hablo en tercera persona, pero no, no. O sea, ¿qué pasa si él se desencanta de la terapia hipnótica? Ujú. Pasa lo Pero, siguiente, ¿cómo curo eso? ¿cómo curó eso? ¿Cómo lo Exactamente. curo? ¿Cómo lo...? Y ahí, Pero, pero, según pero yo, fíjate, aquí es el origen de la teoría de Freud. Aquí nace, pero fíjate que como quiera, o sea, a o pesar se de que se establece. desencante o no se desencante, hay ciertas bases aquí. O sea, independientemente de la hipnosis o no. ¿Por qué? Porque ya está hablando de la asociación basada en el valor afectivo. Ujú, Esa idea, según yo, prevalece, nunca se quita. Está ujú, hablando de el yo libra el monto afectivo sí, con reacción motriz, etcétera, etcétera. Está hablando de eh, si la impresión permanece en el subconsciente, todavía hay una posibilidad de eliminarla. Cada impresión psíquica está provista de cierto valor. O sea, no- siento que estas ya son las bases. Ya, si te vas por hipnosis, pues él está encontrando ahorita la respuesta en la hipnosis, pero cuando la quita, como quiera dejar estos supuestos, básicamente nada más quitó el D. exacto. Sí, Y es bueno, si no lo voy a hacer por hipnosis, como quiera tengo estos principios y ahora lo tengo que hacer por otro medio. Pero seguimos hablando de que la palabra sigue teniendo su fuerza, el afecto sigue teniendo su fuerza. Entonces ahora es entrar a eso desde otro punto. sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor ya habíamos visto sus semillas anteriormente. Ajá, Le voy a llamar, está en una etapa embrionaria y aquí es donde da luz, donde nace la psicología. sí, Aquí, porque ya aquí ya estableció todo, ya, según yo, ya estableció todo. La conclusión sí, de Freud es si hay una afectación en la parálisis, ajá, si hay una afectación orgánica de la parálisis histérica, o sea, si hay una afectación, ya lo sí, sabemos, sí, ahora, esa afectación es no orgánica. Ahí le entra un así es. detalle muy técnico para demostrar eso, pero bueno, la conclusión es si hay esa afectación no orgánica. Y entonces, ¿cuál es? Y dice, pues a través de la asociación que hace el individuo Ajá, ajá, con el órgano, en este caso hablando de parálisis, y ya tú lo llevas más general, entonces sí existe, y eso sucede por una representación. La representación que te genera, o que habla del principio de sí, constancia, aquí donde dice tramitar el excedente, ahí está implícito el principio de constancia, sí, donde el individuo si no lo tramita simplemente no va a funcionar. Entonces, yo siento para mí que aquí es donde se establece prácticamente la psicología. ¿Qué pasa cuando yo no puedo hacerlo a través de la hipnosis? Porque él estaba sí, apostando a la hipnosis, pero era consciente en el trabajo que vimos sobre la hipnosis que había una parte importante de los pacientes que no se curaban, exactamente. ¿no? Entonces tenía, bueno, pues ¿qué voy a hacer con los que no se curan? Con los que no pueden hipnotizar. Ajá, ajá, pues sí, con los que no podemos hipnotizar, exacto. ¿Qué voy a hacer? O cuando él veía las ventajas, si ya tienes muchas sesiones con ellos, pues se van adaptando y ya no te va a Sí, servir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso ya no me funcione? Dice que hay que porque va a llegar algún variarla y todo punto, eso, claro. pero ¿qué va a pasar? Pues siento que ahí ya se estableció el Pero como que psicoanálisis. en este texto todavía no se hace esas preguntas, todavía está muy pro hipnosis, Ah, sí, pero sí, sí, sí. pero ya ves que por qué deja la hipnosis, o sea, ya se nota que en algún punto se va a hacer esa pregunta de, Aquí y está el ahora qué punto. hago si no puedo hipnotizarlo? Ajá, y aquí está el punto, nada más falta. Ajá, O sea, aquí ya está o sea, aquí ya él establece de una forma fuerte que la psicoterapia hipnótica le va a ayudar a alinear ese valor afectivo. Ahí está. ujú,
El problema está que esa psicoterapia hipnótica no es científica, tiene sus desventajas y Ujú. muy pocas ventajas. Entonces ahí apenas es, pero él ya por lo menos estableció un criterio de cómo curarla, sí, porque está hablando de curas, de cómo curarla, ¿no? Un criterio, Así un es, método. ¿Qué pasa si ese método no funciona? Pues tiene que buscar otro. así es. Y si no existe, ¿qué ocurre? Pues tiene que inventarlo. Entonces, para mí, aquí se establece la psicología. Yo sé que los estudiosos me dirán, estoy mal, posiblemente, pero fue mi Pero eureka. para mí, Ajá, sí, fue mi eureka. Es que esto es increíble. sí. Es que, o Es que sea, creo que a grosso modo sí ya cumple todos los principios de un psicoanálisis, por excepción de de la terapia hipnótica. Pero sí. ya a grosso modo ya están todos los principios, Ujú, ujú. las ideas principales. Claro, todavía falta desarrollarlas, evolucionarlas, Sí. etcétera, etcétera, trabajar cada idea, pero creo que a grosso modo ya están, si no son todas, son la mayoría. Ajá, y esto, según yo, nos va a ayudar para cuando leamos los casos, cuando empieza a curar los casos de histeria, ¿no? ¿Cuál Sí, es el objetivo en un caso de histeria? Cambiar la asociación del valor afectivo, cambiarla. Eso, ahí está, o sea, la intención que yo alcanzo a ver son dos, puedes verla desde dos puntos de vista. Ayudarle a tramitar ese exceso de energía o, o o de, o quitar esa asociación. Son dos por donde, o le ayudas a. sustituirlo por otra asociación. Ajá, sí, sí, quitas esa asociación, ¿cómo? Pues ya veremos cómo lo va a hacer en cada caso, pero eso, y siento que eso sigue siendo válido hasta hoy. Sí, claro, Sí, completamente. O sea, de hay- hecho, ah, por eso es muy importante que todos nos hagamos de repente las preguntas de, bueno, ¿y por qué esto significa para mí tal cosa? O por qué, o sea, que no es más que hacer ese examen de tus asociaciones. fíjate que hay una compañera, no, bueno, una mamá de una compañera de escuela de mi hija, que luego vivimos por la zona y ahí nos acompañamos cuando regresamos a casa y nos encontramos. Ujú, Y claro. ella lleva a su hija a una terapia con un tanatólogo. Entonces me Ujú, cuenta que hace 2 años se falleció su hermano ujú. no, es uno de sus hijos, perdón. Y bueno, entonces ahí hay una representación de De que la es, muerte, etcétera, ajá, etcétera. exacto. Pero entonces a la terapia va y según lo que ella me cuenta, justamente tiene que ver con esa asociación o disasociación que Sí, está buscando el tanatólogo. Y sí, aquí viene esto del trauma ocasionado por el recuerdo. Cuando lo recordaba, solamente causaba ese dolor, causaba ese efecto orgánico, es decir, claro, estaba existente el trauma. Y obviamente lo que querían hacer es tramitarlo, exactamente. disasociarlo, alejarlo, separarlo, que eso finalmente también significa disasociar. Y yo veo todos Así es. estos elementos, digo, a rasgos muy generales, yo no soy psicoanalista ni nada, ni psicoterapeuta, pero por lo menos sí ya veo una estructura que te sirve para su objetivo, que su objetivo es curar. Sí. ¿Qué vas a curar? Pues vas a curar esa falta de tramitar el excedente de las representaciones que tienes, ese excedente psíquico. Pero fíjate cómo lo voy a ligar con otra cosa, o sea, con la autoayuda, porque la autoayuda también está lleno de esto, donde, bueno, tienes que cambiar la asociación de las cosas para que te vaya mejor, para, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como ponen mucho hoy en día, tienes que ver el lado positivo. Aunque te No, esté yendo a la fregada, ver el lado positivo y que no sé qué, y que no es más que cambiar la asociación. Y el punto aquí, creo que la diferencia, es que no siempre se trata de ver lo positivo o verlo cómo le sacas provecho o ver cómo, o sea, todo esto que manejan este tipo de coaches, ¿no? ujú, Sino que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con un tanatólogo o con, cuando estamos hablando de la muerte? No queremos evitar que te duela. Pues se murió y está de la fregada y todo lo que quieras, te tiene que doler.
pero te tengo que ayudar A tramitarlo. a tramitarlo. ¿Por qué? Porque por más que veas el lado positivo, sigue muerta la persona. Ujú, ujú, Entonces, como que ayudarte a tramitarlo, hay veces que es necesario, o sea, por ejemplo, yo tengo un paciente ahorita que se le murió su abuelo hace, menos de un mes, ujú. y llega llorando. Y en una sesión sí me dijo: "Es que tú deberías de ayudarme a que no me duela". Y válgame, no soy mago, o sea, se acaba de morir una persona muy importante para ti, si no te duele, o sea, ¿te tiene que doler? O sea, Pues era sí, una persona importante para ti, o sea, ¿cuál es mi función? Acompañarte en este momento. Y ahora aquí, vamos a tramitarlo, ¿no? Básicamente. Ya, si vemos que pasa un año, 2 años y sigues con el mismo dolor, espérate, esto ya no está normal. sí, sí. Pero hay veces que o sea, significa que no lo tramitaste todo. Pero hay veces que en la psicoterapia no sales, feliz, no sales tranquilo, sino tengo que tramitarlo y para tramitarlo tiene que doler, tiene que desesperarme, tiene que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es parte del trámite. El Ujú. trámite no siempre se ve o se siente como algo positivo, también a veces se siente como algo negativo, pero es precisamente la magia de tramitarlo que ya le quitas fuerza para la siguiente, ¿verdad? Sí, ahí, si tú me permites añadir a tu comentario, Claro, está la función o exactamente, la funcionalidad. Es decir, si un individuo ya no funciona como se espera que funcione, eso es importantísimo. Si exactamente. un individuo ya no funciona como se espera que funcione, entonces está tramitando de una forma no a ¿No favor funcionó? de su Sí, función, no a favor de su función. Y yo creo que el objetivo de ayudar a este individuo es a volver a que sea funcional. exactamente. Ajá, obviamente en la medida de sus capacidades, etcétera, ¿no? Sí, sí, o sea, es que eso es algo que le tiran mucho a Freud, es que para Freud todos están enfermos, pero es que no tenemos o sea, no somos el superhombre de Nietzsche, ¿no? Básicamente, o sea, Ajá. es buscar funcionar, no es buscar, que esté todo bien, es Ah, que funcione, es que puedas vivir, o sea, a lo mejor como quiera te vas a ir doliendo, pero ya puedes hacer algo. sí, 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 no te pasas todo el día en la cama llorando. Ujú, Ajá, sino, digo, sí, lo que necesites, pero una vez pasando ese trámite, pues la vida sigue, tienes que funcionar. exactamente. Bueno, ahí es algo muy difícil porque dije tienes que funcionar, pues hay que ver las circunstancias, ¿no? Que tampoco es a fuerzas vivir. Tampoco es Sí, a pues, fuerzas funcionar. Si, y es si que la hay situaciones persona, de todo tipo, ¿no? sí, exacto, sí, sí. Entonces Por ahí voy, ejemplo, ajá. se dice que, o sea, a nivel coloquial, que los que padecen ansiedad son gente con más dinero que los que no padecen ansiedad. A ver, ¿cómo es eso? Que la gente que padece ansiedad o Ujú, depresión o cualquier trastorno, ujú, ujú. se dice coloquialmente que normalmente es gente con un estatus económico más alto y Mm. los que tienen un estatus económico más bajo no padecen de este tipo de Tienen cuestiones. que sobrevivir, no pueden pasarse toda la mañana, Y toda la semana mucho llorando. tiene que ver eso, no se trata de que no sufran o no les duela, o sea, no es como que, como no tengo dinero, a mí no me duele la muerte de mis padres, no, o sea, Güey, igual me duele, pero hay ¿sabes que qué? trabajar. Tengo Sí, que trabajarla y hay muchos que la ignoran, esos sí, dolores, con tal de seguir. sí, sí, Mientras que el que tiene un estatus económico alto se puede dar la oportunidad perfectamente. Imagínate un Steve Jobs. Se puede dar la oportunidad de no trabajar un año y quedarse en los laureles llorando y ajá, por decir algo, ¿no? Entonces, pues claro que se le va a notar más o va a ser más evidente ciertas características histéricas, ciertas características, etcétera, etcétera, pero porque se pueden dar la oportunidad, no porque la persona de bajos recursos no la sufra, sino que la tiene que esconder para poder funcionar o tramitar rápido, ¿no? o También tramitar puede más ser. rápido. Sí, 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 tramitarla rápido, ¿no? O de tramitarla mientras sigue funcionando, ¿no? Sí, 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 o sea, definitivamente es más difícil, este,
Ajá, sí, sí me hace sentido, ¿eh? Aunque Efectivamente. es coloquial, pero sí tiene cierta razón. Sí, tiene algo de sentido, o sea, Ah, afectivamente la vemos más difícil los que tenemos que seguir el día con día y no pararnos. ¿Por qué? Porque es tramitar tu día a día más tramitar lo que te está pasando efectivamente, sí. que una persona que se puede dar la oportunidad de, ¿sabes qué? Esta semana no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque me siento mal. O sea, imagínate tú poder decir eso. No, No, ¿sabes qué? Hoy amanecí de desanimado, no voy a ir a trabajar. no, Es no algo que puedo. no nos podemos dar la oportunidad, No, pero hay quien sí, y a quién se le va a notar más la histeria, a ti que tienes que ir a trabajar todos los días, o al que puede decir, hoy no voy a ir porque amanecí desanimado. no, pues obviamente al que tiene la capacidad de vivir Y su va a ser más histeria, fácil ¿no? decirle, y va a ser más fácil decirle, ¿sabes qué? Tienes depresión, por decir algo, ¿verdad? Sí. Que a ti que vas todo el día con tu cara sonriente al trabajo y que finges que todo está bien o que etcétera, etcétera, y luego llegas a tu casa y, ya, no puedo más. Sí, sí, o sea, los vendedores, ¿no? Pues también tienen Sí, familiares, también tienen emociones que, pues no pueden darte pues no, sí, sí pueden, pero la tendencia es a darte un buen servicio con una buena sonrisa, ser sociales, pues, para que uno les compre, ¿no? claro. Entonces, pues tienen que tramitar en ese momento de alguna u otra forma, pues el evento que hayan vivido. O imagínate, todavía nosotros tenemos un ahorradito, ¿no? Quiero pensar. Ahora Ujú. imagínate la persona que vive al día, que no deja, o sea, por ejemplo, mi hermano me decía, es que yo no entiendo, los albañiles ni siquiera se enferman del estómago y No, comen a si se veces cosas enferman, que, ¿cómo no? Pero tienen que trabajar, sí, precisamente, o sea, y me decía, y a veces comen cosas de la calle que me dice, yo le doy una mordida y me enfermo. Y no, lo que pasa es que no se enfermen, sí, no es que tengan un superpoder en su estómago y no, se y no se enferman. enfermen ellos o algo, no, sí se enferman, pero no pueden darse la oportunidad de faltar al trabajo porque me dio diarrea. Ven Sí, cómo le hacen. sí. Lo mismo, un paralelismo con todo el mundo afectivo, ¿verdad? Okey, no, sí se está poniendo emocionante, se está poniendo emocionante. Yo tenía una idea de los, no puedo decirlo así, pero lo voy a decir, de los psicólogos, porque Ujú, prácticamente estaba, sí, en contra, bueno, ujú. porque a mi apreciación en ese momento era de que los psicólogos te querían hacer una persona normal. Pero que es normal. Ajá, sí, sí, exacto, ahora ahí te va. Y yo tenía entendido una persona normal como aquella persona que cupiera dentro del sistema económico que vivimos. Fíjate lo que estoy Claro. diciendo, sistema económico que vivimos. Ve a la Ujú, escuela, titúlate, trabaja, compra mucho y muerte, ¿no? ujú. Ajá, entonces yo veía mucho de que, pues, tienes que encajar en tu sistema económico y social, ¿no? Ya después, si quieres, lo llevamos a un ámbito social, Claro. el individuo interactúa con su comunidad, etcétera, etcétera, es participante. Y bueno, ahí me llamó mucho la atención que ahorita, pues ya tiene, por lo menos lo que veo de Freud, ya está cambiando mi significado y es a ayudar a los individuos a, si ellos lo desean o alguien desea ayudarlo, a que sea funcional en caso de que haya pedido una funcionalidad. Eso Sí. cambia para mí el paradigma de cómo los veía. Y Y me fíjate que, o sea, sí entiendo el por qué cambia el paradigma, porque una cosa es funcionar en el sistema y otra cosa es adoctrinarte a que seas parte del sistema. exacto, y yo lo veía de esa parte del sistema. ¿Por qué? Ujú, Digo, no sé, los otros, pero mi experiencia fue de, pues, sé alegre, pórtate bien, ve a la escuela. Dije: "No, ¿cómo? Pues sí, a ver, yo he visto bueno, he visto personas que según yo te han logrado éxito, que lo han logrado desde la miseria". Ahí está Charles Bukowski, que ha sí, sido uno de mis escritores, favoritos. He leído prácticamente casi todos sus libros, o los leí en alguna etapa de mi ujú, vida, y justamente vivía en la sí, miseria, y ya, bueno, al final de sus días, obviamente, ya con sus regalías y todo eso, pues, vivió bien, pero le sí, sufrió pero mucho no vivió tiempo. bien toda su vida. Así es, la mayoría parte de su vida la vivió mal.
un hombre de apuestas, entregado al vicio, Sí, a las mujeres, grosero, pero era funcional, ajá, y no era normal. ajá, Entonces, funcionaba a como a él le servía, pero funcionaba, ¿no? Se podía tramitar cada evento de su vida y sí. funcionaba. ¿Y qué quiere decir funcionaba? Solamente interactuaba con su comunidad, con su sociedad, por eso escribía, se metía en problemas, sí, pero seguía funcionando. Seguía siendo la función que se entiende del ser, ¿no? Que es, Fíjate que interactuar con su sociedad. dando un ejemplo similar del que hablas, tengo un paciente que él me dice, es que yo fumo marihuana, yo tomo, yo esto, yo lo otro, y está en un cargo, en una empresa, pues a lo mejor no a nivel directivo, pero ya anda por ahí, ¿no? O sea, Ujú, es de mucha presión. ujú, ujú. Y la primera vez que o sea, se tardó sesiones en decirme que consumía cosas, ¿no? Y la primera vez que me dijo, sí se me quedó viendo como que no me vas a regañar. Y yo lo que le decía es, mira, moralmente sí debería de decirte, oye, pues tienes que dejar todo esto, bla, bla, pero la verdad es que a mí lo que me interesa es que funciones en tu ámbito. Ajá, ahí Ma- está. y lo que le decía es, más que regañarte porque lo hagas o no lo hagas, lo que quisiera preguntarte es, ¿por qué necesitas esto para funcionar? Ya, si tú quieres seguir después de esto, nada más ten en cuenta que puede haber consecuencias, si te cacha la policía, si esto, si lo otro. O sea, como quiera dándole esa esa pequeña semillita de por qué funcionas a través de esto y no puedes funcionar a través de otro tipo de cosas. No satanizando que esté mal, sino el hecho de cuestiónate por qué lo necesitas para vivir, para funcionar. Eso pienso yo que cambia todo el sentido. Sí, totalmente. Digo, mientras funciones y funcionas con esa cosa, pues ni modos, ¿no? Digo, yo no soy, Sí, ajá, psicoanalista ni tengo terapias, pero yo así lo entendería, funciona. sí. Ah, Ahora que sí, si me dices que estás haciendo un crimen mayor, que mataste a alguien, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya te estás metiendo con vida ajena. sí, 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 Mientras sea vida tuya y esto te sirva para funcionar, obviamente te tengo que decir que no estoy de acuerdo porque etcétera, etcétera, pero tampoco te voy a quitar la droga a menos de que vengas por este tipo de finalidad sí, donde que sea, que tu objetivo sea necesites. quitarla, Ah, ¿no? bueno, ahí O sí, ahora sí te sustituirla, ayudo. Ajá, sí, sustituirla, cambiar la asociación. Es cambiar la justa, situación hacia otro lado, ajá. justamente. Eh, qué es lo que habían dicho, ¿no? Que una persona adicta no cambia su adicción, simplemente cambia la asociación de su adicción. Sí, pues es que al fin y al cabo, Ajá, o sea, creo que Freud nos lo ha dejado muy claro, o sea, estamos llenos de asociaciones y no se trata de eliminarlas, sino de cambiarlas. ajá. Sí, y mira, aquí nada más para cerrar los puntos de Freud y de lo que estamos discutiendo, que es bien importante y seguramente más adelante vamos a orbitar sobre estas ideas. Él dominó primero la ciencia de sus tiempos, dominó Ujú, las cuestiones orgánicas y a partir de ahí, según yo, lo que interpreto, estableció en relación a la enfermedad llamada parálisis histérica, sí, que existía algo que es una causa no orgánica. sí. A Algo que se eso, sale de lo que se ajá, conocía en sus tiempos, ¿no? pero ¿cómo llegó allá? Primero dominó la parte orgánica, la parte que todos dominaban. Aquí están los estudios, aquí está, pero mira, ahí voy, o sea, sí conozco, sí sé de lo que hablo, ¿no? Sí. Eso me De hecho, pareció, la estructura de este texto es eso. sí, Te presento todo lo que conocemos hasta ahorita para decirte, aquí hay algo desconocido y esta es mi hipótesis. exacto, sí, y eso, una hipótesis que ahorita sigue funcionando, sigue vigente, ¿no? Yo Sí, pienso que sigue siendo muy válida. A lo sí, mejor podemos entrar en discusión de si el método que él utiliza es válido o no, pero ah, la hipótesis de que es algo afectivo, que etcétera, creo que eso sigue siendo muy válido. sí, ahora hay que ver qué métodos, ¿no? Él utilizó La la terapia hipnosis en ese hipnótica, momento. sí, pero pues era lo que conocía. Ya me muero Sí, de ganas de ver lo que sigue. sí,
Fíjate Pero que yo creo que igual que tú coincido en que esa hipótesis sigue siendo vigente. O sea, sí, nuestras fuerzas afectivas, nuestras asociaciones, etcétera, etcétera, siguen siendo muy importantes. Ahora, si no eres psicoanalista y te gusta más la psicología que el psicoanálisis, pues siguen siendo las cogniciones. O sea, pero seguimos hablando de que estos procesos cognitivos que tienen una asociación, que etcétera, etcétera, llámale el nombre que quieras, pero las asociaciones siguen siendo importantes, sí, siguen siendo importantes, tan importantes. ah, que ah, pueden ser la diferencia de una vida a otra. y ve yo aquí, vuelvo a Platón, porque ese conócete a ti Claro, mismo es importante, o sea, es una frase tan trillada, tan fácil, tan simple que se le quita, se le eh, quita valor. ajá, se le quita valor y aparte no tiene, bueno, la mayoría de veces que he escuchado a algunas personas citarla y platicado acerca del tema, y me incluyo que en su momento fue una de ellas, pues prácticamente no le daba el valor, pero cuando leímos el Alcibiades o del Sí. ser, donde te dice qué es el ser humano, justamente ahí te da los indicios o de cómo podemos nosotros conocernos a nosotros mismos. Ujú. Que al conocerte a ti mismo vas a conocer al otro, que es algo de lo que yo saqué de esa lectura. Y es decir, si tú aprendes a tramitar, vas a poder ayudar a las otras personas a tramitar también su contenido psíquico. Si aprendes a tramitar o si también aceptas cuando no puedes tramitarlo y pedir Ah, ayuda. ese es Que también hay cosas que yo me siento incapaz de tramitar, ajá. que a lo mejor para que me pasen es difícil, pero También, sé que hay cosas que yo no voy a poder tramitar solo y tengo que pedir ayuda para tramitarlo. Que la ayuda puede ser hablar con amigos, la ayuda puede ser eh, hablar con un maestro, la ayuda puede ser ir con un psicólogo, o sea, ahora sí que hay niveles para tramitarlo, ¿verdad? No estoy diciendo que cualquier cosa que no puedes tramitar corre al psiquiatra. Hay pero todo cosas que se, a veces con pero los todo se, amigos es suficiente. pero todo se trata de tramitar esa Sí, representación. Pero fíjate que es algo bien importante decir, no es el fenómeno como tal, es la no, representación del fenómeno, es tu claro, interpretación. Y es sí, bien importante porque, observa, las representaciones, según lo que he entendido, tienen que ver con el lenguaje. por supuesto. Ajá, es decir, hay un lenguaje, bueno, hay varias cuestiones que contribuyen, pero una es con el lenguaje, de qué entiendes, ajá, es decir, entre menos lenguaje tienes, las representaciones que serían menos ricas, ¿no? Entre más lenguaje Sí, tienes, tus representaciones serían quizás más precisas o más enriquecidas. ujú, por supuesto, Y la otra es la asociación de ese fenómeno con la emoción, con una claro, emoción. sí, Justamente son dos cosas que yo estoy observando aquí que son interesantísimas. y que son bien simples, pero bien complicadas. Sí, 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 son simples de verlas o de identificarlas, pero pues ya desmenuzarlas, pues ya vemos que no es tan fácil, ¿no? Exactamente. Sí, Pero bueno, Jorge, ya prácticamente me tengo que ir y veo que ya abriste el sí, sí. Sí. documento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues aquí ya viene una nota introductoria por James Strachey, Strachi. un manuscrito A, el manuscrito B, la etiología de la neurosis. Ujú. Entonces, la verdad que aquí me faltó hacer ¿cómo se llama? ¿Cuántas páginas son? ¿Cuántas páginas? Pero así a modo de buen cuero. Ah, ajá, ¿qué te parece si nos aventamos estos tres? Ya voy Sí, ahorita a tratar de poner todo el número de páginas y una vez que lleguemos, que lo tenga, si vemos que excede mucho el contenido, pues le bajamos, pero de principio yo recomendaría estas tres. sí, me parece bien. Y Ajá, ya entramos por fin a la correspondencia. a la correspondencia, justamente. No, pues ahí vamos, mira, esto ya no se ve, pero prácticamente se abrió mucho, pero estamos a dos textos de terminar su primera etapa charconiana. Exactamente. Y eso ya para mí es ganancia, ¿verdad? Bueno, Ya estamos por terminar. Ya estamos por esa terminar. etapa, sí, estamos por terminar el principio. Exactamente.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias a quien nos ha logrado escuchar hasta ahorita. Este, y bueno, pues nos vemos próximamente En 2 semanas. en 2 semanitas, primeramente Dios. Gracias. Ándale pues, Jorge, nos vemos.